que habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Bienvenidos una vez más a Bajo su abrigo, en un apasionante, interesante tema que estamos tratando, que tiene que ver con raíces históricas, culturales, étnicas, de lo que pasó en esta nación entre dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo, digamos, le llamamos payo nosotros, pero bueno, los que no, perdón, judío, digo yo judío, estamos ahí hablando de los judíos también, el pueblo gitano y el pueblo castellano. Así que en esta separación que hubo por un tiempo, en esta unión que la cruz marcó un antes y un después, al menos en mi vida, yo creo que también en la vida de los invitados que vamos a tener, estuvimos ya en un programa anterior hablando de las cuestiones históricas que supusieron una separación, una persecución, un latigamiento, una extorsión a este pueblo gitano que venía por la frontera francesa, por el pueblo vasco, catalán, y estuvimos hablando con nuestros invitados, que vuelvo a presentar. Tenemos a Paco Correas, Francisco Correas, para los amigos. Paco, bienvenido una vez más. Muchas gracias. Y también a José Nieto, Pepe, para los amigos, y aquí estamos entre amigos. Amén. También bienvenido de lejos, y bueno, pues es una bendición poder, como en la semana pasada estuvimos, hablar de la raíz histórica. Estuvimos viendo cosas muy interesantes, si bien pues ya concluiremos en lo que Cristo ha hecho, pero queremos pues poner un fundamento, una causa, un origen, un saber el qué pasó, cosas que han quedado quizá en el olvido, como aquella pragmática, que me quedé toda la semana impactado de cortarle las orejas, como si fuéramos perros, ¿no? El Doberman, que le cortan las orejas a aquellos gitanos que no se acataran ciertas normas, leyes, esa persecución, ese quitar los niños recién nacidos, a veces para criarlos y luego ser como esclavos. Son cosas que son fuertes. Es verdad que Dios sana, pero es una realidad que debemos de conocer. Y bueno, habíamos estado viendo a los reyes católicos en esa primera pragmática, creo que lo dejamos por ahí, según mis notas, aproximadamente, con esa... y yo concluía también antes de acabar el programa diciendo que bueno, que eso ponía al pueblo gitano también en una desventaja, porque si no se les dejaba comerciar, si no se les dejaba fluir, si no se les veía con buenos ojos, realmente se les estaba abocando o forzando a un camino, tarde o temprano, de delincuencia y de vivir marginalmente. Retomemos el tema con libertad y pongamos un poquito más de antecedentes. ¿Empiezas tú? Bueno, la verdad que la raíz que nació en España del pueblo gitano, cuando venimos por los Pirineos, como bien comentó el hermano, pues nos ha causado un mal que todavía las consecuencias lo estamos viviendo hasta el día de hoy. Incluso la historia ha dejado plasmado, como ha comentado o comentó la semana pasada nuestro hermano Paco, de cómo hemos vivido en esa trayectoria que nos ha marcado, digamos, de una manera en todos los ámbitos, tanto cultural, tanto físicamente, en el sentido donde no podíamos vivir como los demás a causa de nuestra cultura, de nuestra diferencia que marcaba en España, tanto como la religión que profesábamos en ese tiempo, como también la fe que llevábamos en nuestro ser. Entonces marcaba una diferencia, la diferencia marca también un descrédito, y cuando estamos en el reino de España y abrigado por los reyes católicos, han marcado una diferencia, marcó desconfianza, y entonces fue cuando se abrió una persecución frente al pueblo gitano. Y la historia, como bien se está siendo desarrollada, no solamente se quedó en una ley, en un par de leyes, sino que han ido cerrando, digamos, el embudo de nuestra comunidad de etnia gitana, al punto que ha cerrado tantas puertas en el cual podíamos emerger, fluir,
que ahora nos vemos en una situación bastante, digamos, embarazosa. Pero yo voy a también a dejar paso al hermano Paco, porque como tiene la historia y él de alguna manera... Sí, vamos pues, a la fuente, sí. pero también decir que actualmente, vamos, yo lo poco que veo, parece que el pueblo gitano también ha triunfado. Hay cantantes en flamenco, en arte. Sí, pero yo creo que la cosa con el tiempo se equiparará un poco también, ¿no? En este último tiempo, digamos, incluso nos hemos puesto de moda en algunos programas. Por eso digo que yo creo que... Pero el hecho de marcarnos, fíjate, el hecho de marcar un programa frente a una etnia ya está demarcando racismo. No sé, desde el otro enfoque... Aquí estamos en el sentido contrario, estamos sí, pro igualdad. exactamente. Claro. Bien, pues vamos a las fuentes, Paco, después de esa primera pragmática de los Reyes Católicos que vimos que hicieron un flaco favor a la igualdad. ¿Qué más antecedentes podemos ir estudiando? Bueno, en primer lugar un saludo a toda la audiencia de Radio Televisión Amistad Vida y a todos los hermanos que me están viendo de la Iglesia de la Fama. Abordaré el tema de las pragmáticas, que no fue un flaco favor, fue cero, o sea, no nos hizo ningún favor. Yo siguiendo con la línea que marcamos la semana pasada, pues me gustaría ir tirando de historia también para concienciar un poquito a la audiencia de cuáles han sido los sufrimientos del pueblo gitano. Hablábamos antes del programa de los orígenes, de dónde viene el pueblo gitano. Y bueno, hay muchas teorías, pero los orígenes del pueblo gitano han sido objeto de todo tipo de fantasías, han llegado a ser considerados descendientes de Caín, o relacionados con la estirpe de Cam, que fue el segundo hijo de Noé. Algunas tradiciones incluso los han identificado con magos de Siria o con una tribu de Israel extraviada en el Egipto faraónico. Pero la más curiosa, la más chocante para mí es la que dice que hay es una vieja leyenda balcánica que dice que los gitanos los convierte en forjadores y ladrones de los clavos de Cristo. Curiosamente, motivo por el cual Dios le lanzó una maldición por la que tendrían que ser errantes por el mundo por el resto de su historia. Con respecto, siguiendo con el tema que nos planteabas, a las expulsiones y persecuciones, la documentación histórica de la que se posee recoge una larga serie de expulsiones en cadena, prácticamente desde su misma llegada a Europa. Estamos retomando la historia porque nos estamos dejando en el camino pues una parte importante, porque yo solamente estoy abordando a partir del finales del siglo XV, principios del siglo XVI en adelante. Estamos dejando atrás 15 siglos. Y puedo decir que, por ejemplo, en Francia, en el país vecino, el 8 de septiembre de 1427, fueron expulsados de Pontoise, al norte del país, y finalmente también fueron expulsados del propio París en 1439. Los gitanos fuimos expulsados de todo el país de Suiza en 1471, expulsados de Alemania en el año 1500, expulsados de Inglaterra bajo pena de muerte en 1514, expulsados en 1540 de Bélgica, también bajo pena de muerte. Para entonces, para ese siglo XVI, tanto en España como en Francia, a los gitanos ya se les estaba enviando a galeras, porque ya se había descubierto el continente americano y para remar se enviaba a los presos, a los esclavos y a los gitanos. En el siglo XVII, Portugal los deporta a América. En Hungría y Rumanía fueron sencillamente esclavizados, como ya decía la semana pasada. Pero centrándonos concretamente en la problemática en nuestro país, en España, los gitanos, al verse indefensos y saberse perseguidos, se escondían donde podían y donde se les daba refugio. En aquel tiempo se trataba o bien de personas que se apiadaban de ellos o frailes católicos que les ocultaban en las celdas de sus conventos, donde los perseguidores no podían entrar. No podían entrar porque no contaban con el permiso del gobernador. Claro. ¿De acuerdo?
Pero los inquisidores, Cienfuegos y Campomanes y Valiente, pues se arredraron de poder y se nombraron ellos a sí mismos como gobernadores, en tanto que contaban con el apoyo de las Cortes para hacer y deshacer. O sea, fue una atribución de poderes. Estos, a su vez, mandaban a hombres con permisos especiales para entrar en los conventos donde se sospechaba que estaban escondidos los gitanos y sacar a esos pobres gitanos, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, en donde quiera que se encontraran. Estaban muertos de miedo y eran sacados de malas maneras. Y muchas veces les mataban sin miramiento allí mismo. Y mirando por la economía, y esto me duele en el corazón tener que decirlo, porque mirando por la economía del país, agarraban a los niños por las piernas y los estrellaban contra los árboles, para no tener que gastar dinero en munición, porque en este siglo XVII ya había aparecido las armas de fuego. Pero volviendo al siglo XVI, a partir de ese siglo, pues ya no hay cartas de protección, ahora se dictan órdenes de expulsión y persecución. En suma, querido Ambrosio, querida audiencia, en el siglo XVI se prohíbe ser gitano. Durante 3 siglos, desde los siglos XV hasta el siglo XVIII, promulgaron más de 280 pragmáticas contra el pueblo gitano. Todas las leyes de la época, cédulas, decretos y pragmáticas referentes a los gitanos, lo único que pretendían era la expulsión de esta raza, de la etnia, o si no se conseguía al 100%, someterlos a esclavitud, o bien la persecución de su propia identidad, de nuestra propia identidad, de nuestra cultura, la lengua, la vestimenta, la residencia, coartarnos la movilidad, etcétera, etcétera. La represión a la que fuimos sometidos alcanzó mayor amplitud y crueldad con la Orden de Recolección General de Gitanos aprobada por Fernando VI en 1749, por la que un mínimo de 9.000 gitanos fueron conducidos como reclusos a presidios, arsenales y minas, donde muchos de nuestros hermanos de raza murieron de la forma más vil. Pero hay un capítulo negro dentro de la historia contemporánea, Sí. de la historia contemporánea, y fue cuando los nazis llegaron al poder. La ley de Nuremberg para la protección de honor y la sangre alemana desató una feroz persecución en contra de los gitanos, en contra de lo que se ha escrito, se ha visto en el cine y se ha publicado, que efectivamente la raza más perseguida fueron los judíos, pero no olvidemos que el gitano también sufrió las atrocidades del régimen nazi. Durante el Holocausto se declaró a los gitanos, atención, subhumanos. No alcanzaban el estatus de ser humano. Y en 1941 los comandos alemanes recibieron las instrucciones, o la instrucción de matar judíos, gitanos y enfermos mentales. O sea, no se equiparaban. Posteriormente se llevó a judíos y a gitanos a campos de concentración y en Auschwitz-Birkenau y en otros campos de concentración se calcula que murieron entre 600.000 y 1 millón de gitanos, muertos en las cámaras de gas y posteriormente quemados en los crematorios. Creo que todo el mundo ha oído la palabra holocausto, Claro. ¿vale? Esa palabra en hebreo es Shoah. De hecho, en Jerusalén hay un museo de la Shoah, que es el museo del holocausto, pero en nuestra lengua, en el romanó, tenemos el equivalente a la palabra holocausto, que es la palabra porragmos, que también significa genocidio, holocausto. Para terminar mi intervención, yo solamente puedo decir que ante este horror, yo y toda mi raza solamente podemos decir, como decimos en nuestra lengua, que Visterdom tu mare anava, que significa nunca olvidaremos vuestros nombres. Bueno, pero en el Señor sí tenemos... No, los nombres de los fallecidos, Ah, ok. que no se pierda la memoria. Muy bien, muy bien.
¿vale? No los Sí, nombres sí, de los inquisitores. Sí, también el pueblo No judío podemos- de alguna manera también tiene listado y Sí. hay lugares donde están esas No personas podemos que olvidar, perecieron. exactamente, no podemos olvidar nuestros antepasados, porque si Claro, olvidamos claro. nuestro pasado, nuestro futuro no, es incierto. Claro. Porque tenemos que reconocer realmente nuestras raíces para saber quiénes somos. Claro. Y luego sobre esas raíces andar sobre ellas, para que nunca perdamos también la identidad nuestra. Si perdemos nuestra identidad no nos queda nada. Y eso es Así muy es. importante. Así es, Pepe. Entonces es muy importante, como bien el hermano ha relatado aquí, y me parece muy bien que hayamos empezado, aunque sea 15 siglos después, ¿no? Pero sobre todo en este asunto, para que entendamos bien nuestra trayectoria, sobre todo en el país de la nación de España, todo lo que se ha vivido. Pero ahora llega, digamos, como siempre estamos, el programa en el cual hemos sido invitados, tanto Paco como yo, y es digamos que el eje central, ¿no? en el cual hemos sido invitados, la causa de todo este asunto no es otra sino Cristo Jesús. En primer lugar, el eje central de nuestras vidas, el que ha volcado asuntos, el que ha volcado pasados, el que de alguna manera ha traído una sanidad, Efectivamente. una sanidad en ese asunto, ha sido la persona de Cristo Jesús. Y a ambos pueblos. Porque Sí, yo quiero decir exactamente. algo, en un inciso, lo decíamos antes a micrófono cerrado, cuando yo era pequeño, donde yo vivía, la vía del tren, separaba el pueblo de los que no éramos gitanos y los gitanos. Y lo de los niños, lo que pasaba entonces, estoy hablando hace ya pues cerca de 40 años. Entonces, Que viene ha el pasado. gitano, que viene el gitano. Claro, entonces Coco. las piedras de la vía en la mano y a ver qué pasa, que nos van a robar, que nos van a pegar, que nos van a no sé qué. Nunca pasó nada, era juego, como aquel que dice, y al final yo nunca estuve involucrado en nada, pero había un respeto, había un temor, había un miedo. Lo que los padres inculcaban. Es lo que había en la Exactamente. Que sociedad. a su lo que había en la vez fueron sociedad. inculcados por sus propios padres y Claro, así. es lo que había en la calle, en el ambiente, los amigos, lo que había, y había cierta rivalidad, o sea, era mutuo, era recíproco, ¿no? Era dos pueblos que no, Sí. No obstante, hemos visto, yo en el Señor, como yo os decía, cómo la cruz fue el lugar de la reconciliación, como lo que para mí era tabú, lo que para mí era un problema, yo hablo por mí porque creo que represento también a una gran parte de la sociedad, ¿verdad? Por supuesto. Pero como en Cristo, lo primero que pasó cuando el Señor me llamó a mí, es que yo ya no tenía ojos para distinguir colombiano, ecuatoriano, gitano, no, para mí todos éramos iguales y hasta el día de hoy, Dios es testigo y lo sabe, que yo tengo, como decíamos, amigos, pero íntimos amigos a los que amo mucho. ¿Por qué no? Para mí no hay ninguna diferencia, ninguna. Pero yo sí quería preguntaros, y sigue por donde iba, al día de hoy, ¿cómo están las cosas fuera del Señor? Claro, porque se ha avanzado, no se ha avanzado. ¿Cómo está el panorama actual? Después vamos a Cristo, ¿qué ha hecho el Señor? Pero ¿cómo está actualmente la cosa? Porque sabemos que Lola Flores, por ejemplo, eso ha sido un imperio. Y Lola Flores no era gitana. no era gitana, no me digas. Su marido sí. Bueno, El pescadillo. Antonio pero, González Pescadilla, sí, sus pues hijos. perdonad mi ignorancia, ¿no? Pero que yo para mí que sí lo era. Pero bueno, hay gitanos que han triunfado. ¿Cómo está actualmente? ¿Sigue habiendo racismo? ¿Hay racismo fuera? ¿Hay racismo dentro? ¿Debemos de promulgar todavía que la cruz es el lugar donde se separa la pared intermedia y donde se reconcilian todos los pueblos? Si partimos desde la base de la persona de Cristo, si es el único que derriba la pared intermedia y de ambos pueblos hace un solo pueblo, una persona que no está en Cristo, digamos, la perspectiva de racismo va a existir siempre en una comunidad, en una nación donde Cristo no esté reinando en los corazones. Claro. Eso es matemático, porque la raza, los colores y las lenguas, la gente la mira como siempre de la perspectiva, digamos, la raíz de eso, de ese asunto, racismo. Mientras que cuando Cristo viene a una vida, hace ver que toda nación, tribu y lengua sea desde la perspectiva de la creatividad de Dios frente a la hechura humana y también de que Dios ama a todas las naciones. Hay una pregunta también que deberíamos de hacernos, y es si Cristo vivió también circunstancias racistas frente, digamos, a pueblos como gentiles y judíos. Y indagando en la palabra, un texto muy conocido,
que cuando Jesús habló en Juan capítulo 4, de que cuando Jesús dice que era necesario pasar por Samaria, Sí. y fue y se sentó junto al pozo de Jacob, y entonces vino una mujer samaritana, y Jesús fue el primero, digamos, en romper el hielo, en hablar, y dijo, mujer, dame de beber. Claro. La mujer se sorprendió el asunto de que cuando dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pide a mí, que soy mujer samaritana, de beber? Y entonces aclara el texto, dice, porque judíos y samaritanos No se trataban entre sí. entre sí. O sea, había un racismo por causa de que un rey, si no recuerdo más, de los asirios, despejó la zona de donde estaba viviendo los judíos y trajo gente de otro lugar y la colocó en el lugar de Samaria. Y eso provocó una contienda, unos recelos, porque había usurpado o ocupado una parte que era suya, de su territorio, en el cual Dios le había dado. Entonces había una diferencia, una separación racista por décadas y centenarios de años por causa de esa separación, de ese racismo que había. Bien, Jesús fue el primero, no solamente en hablar y tener comunión con una persona de Samaria, samaritana, sino que también Dios le brindó la oportunidad de la salvación. Sí, porque le dijo, si conocieras el que te dice, dame de beber, el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y esta es la respuesta, y Él te daría. Quiero que sepan que también las personas que maravillaron a Jesús, fíjese la expresión, porque queda plasmática. Sí, hay varios casos. Que las personas que maravillaron a Jesús fueron sobre todo gentiles. Extranjeros y gentiles. Exactamente. Primero fue el centurión, que tenía un siervo o un hijo, como en algunos pasajes habla, que estaba enfermo, y el otro la mujer sirofenicia, que fue a pedir ayuda. Que era griega. Sí. O sea, que encima todo denotaron una fe extrema en la persona de Cristo. Y los puso como ejemplo. Y sin embargo, Dios en ningún momento hizo una separación a la hora de le ayuda, de ofrecerle salvación, e incluso a la hora de la muerte, la penúltima persona que Dios salvó. Un ladrón. Un ladrón. Está abierto en la cruz el puente a la reconciliación, no solo entre Dios y el hombre, sino entre los hombres. Qué mal conciliadores seríamos o reconciliados si estamos bien con Dios y mal con los hombres, ¿no? Hemos visto el panorama. ¿Qué marca la cruz? ¿Cómo ha actuado? No sé si queréis, sería un buen momento ver el vídeo, de ver cómo la obra de Dios llegó a España. Tenemos un vídeo preparado. Pedimos a nuestros compañeros de producción que podamos ver 5 minutitos apenas de un vídeo donde vemos cómo la obra de Dios impactó en el pueblo gitano. No estamos aquí distinguiendo, sino sí viendo qué pasó luego en España con este pueblo que es parte de España. No podemos eludirlo, no podemos obviarlo. Y después vamos a ver qué ha hecho Cristo en el pueblo gitano y cómo ha habido esa reconciliación. Y aún podemos ser autocríticos y ver si todavía falta o no falta, porque quizás yo lo veo desde mi perspectiva, pero pueden haber otras. Veamos ese vídeo. Ni todos los gitanos son evangélicos, ni todos los evangélicos somos gitanos. Pero tampoco nos vendría nada mal un poco más de su pasión por Jesús. Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos. La fe en un Jesucristo vivo y cercano ha experimentado en los últimos años un gran crecimiento entre el pueblo gitano español. Un crecimiento que ha dado lugar a la Iglesia Evangélica de Filadelfia. Hoy vamos a participar en su congreso anual y conocer mejor su personalidad. Vamos a ver ya el reportaje que hemos preparado. El Evangelio alcanzado es para todo el mundo, indudablemente, para gitanos, para payos, para todo el mundo. Pero ha alcanzado a personas que dentro de su vida natural estaban totalmente destruidos. Muchos estaban en la droga y precisamente la droga en esta etnia ha azotado mucho a la juventud de los gitanos y muchos cayeron en las redes de las drogas. Y es prácticamente una de las tareas que tiene el Evangelio, porque al hombre no se le puede educar solamente lo de fuera, que es buenísimo, o ser moral, buenísimo, pero el problema está en lo interno, en el espíritu, y ahí nadie puede entrar. Gitanos, payos, ricos y pobres sufren los estragos de la droga, pero sin lugar a dudas sus consecuencias son más dramáticas allí donde más necesidad hay.
El pueblo gitano ha luchado contra esta lacra por años y no siempre con éxito. Pero en los últimos años, poblados peligrosos donde aún la policía temía entrar, han sido transformados y hoy ya se puede hablar de un despertar gitano. Yo tuve la desgracia de quedarme muy joven sin padre, entonces me enredé en la vida que había en aquellos tiempos, que era el alcohol, me enganché en el alcohol y la verdad sea dicha, estuve durante varios años, pues estuve muy mal. El mercadillo es ahora el ámbito natural para muchos gitanos que antes vivían en la delincuencia. Gitanos que han cambiado el alcohol o las drogas por la Biblia, que han despertado a una fe viva capaz de mover montañas y que ahora se dedican a ayudar a los demás. La mayoría de los centros tenemos comedores sociales, aunque son centros de drogodependientes, pero no solamente vienen drogadictos, vienen gente también con problemas de muchas índoles, ¿no? De gente que no tiene nada, gente pobre, y nosotros pues intentamos de ayudarles en nuestras posibilidades. Somos centros, como he dicho antes, gratuitos, que nos financiamos principalmente pues con la obra de los fieles, ¿no? El mundo de los artistas gitanos también ha recibido la influencia de esta fe renovada. De hecho, muchos de ellos han sido agentes de este cambio, pues algunos han experimentado por sí mismos la libertad de ataduras y otros simplemente abrieron su corazón cuando se dieron cuenta que estaban perdidos. Nos conoce y nos relacionan con la verdad de Cristo. Entiende que somos un pueblo gitano convertido a los pies del Nazareno, de Cristo, y ellos reconocen de que también necesitan a Jesús. De hecho, tenemos muchos artistas que están convertidos, como Lole, Potito, Antonio Vargas, el Guadiana, Remedio Amaya, hace poco se ha bautizado en las aguas, y muchos más. Camarón de la Isla, que en paz descanse, que está en el reino de Dios, antes de partir, él confesó su fe y recibió a Cristo como el Salvador de su alma, y hoy Camarón está descansando en la presencia del Señor. Un ejército me persigue y delante tengo el mar. Los evangélicos gitanos españoles forman la Iglesia Evangélica Filadelfia, que debe su nombre a una de las 7 iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis. En este congreso anual celebran sus 45 años de historia en España. En 1952, en la ciudad francesa de Brest, el pastor pentecostal Clement Lecossec decidió dedicar su ministerio a los gitanos. Muchos experimentaron un despertar espiritual que rápidamente se contagió a amigos y familiares. Algunos años después, en 1967, gitanos españoles que estaban trabajando en Francia también vivieron la misma experiencia. Así comenzó, con mucha lucha, con mucho entusiasmo, con mucho ardor y, aparte de todo eso, con muchos problemas que en aquel tiempo nos tenemos que enfrentar a ellos. Uno era la libertad religiosa. Estuvo 3 años predicando sin libertad religiosa. Fuimos perseguidos por la justicia de aquel tiempo, porque la ley era así. Entonces, algunos fueron encarcelados y otros fueron golpeados. Pero sin embargo permanecieron fieles ahí en el Señor. Nuestros hermanos franceses que estuvieron aquí, al principio en Madrid, fueron encarcelados, estuvieron unos 15 días encarcelados, pero sin embargo cuando salieron glorificando el nombre del Señor, porque habían podido sufrir cárcel por causa del Evangelio. El culto protestante gitano se extendió Pues algo que ha ocurrido en el pueblo gitano, hablábamos a micrófono cerrado, aunque volvemos un poco a la historia, porque Paco tiene ahí un poco más de material, que no es el chabolismo que hemos visto que en ese vídeo, y en otro, aquí en este vídeo está por lo menos en un plan cambio, pero a veces se vende la imagen o se nos pone delante de nuestros ojos la imagen para que parece que queda un concepto, y es que pueblo gitano igual a chabola y marginalidad, ¿no? Peligrosidad, venta de droga, y no es eso. Realmente hay gitanos como vosotros que organizan la honesta, honradamente. Claro. Bien, había más históricamente, sí, algunos detalles que también queremos ver antes de venir a la actualidad. Sí, como bien dices, yo no quiero llegar a la actualidad sin hacer un recorrido histórico, muy bien, ¿vale? Y remarcar bien
para que se sepa de una vez por todas por dónde ha tenido que pasar el pueblo gitano. Así que vuelvo atrás, ¿vale? Y quiero recordar algunas pragmáticas que editaron algunos reyes, y voy a empezar por la más famosa, que se dictó en Medina del Campo en el año 1499 por los para mí mal llamados reyes católicos. La pragmática es muy larga, pero yo la comprimo y saco en extracto lo más importante, y es tal como reza: los egipcianos y caldereros extranjeros, durante los 60 días siguientes al pregón, tomen asiento en los lugares y sirvan a los señores que les den lo que hubieren menester, y no vaguen juntos por los reinos. O que al cabo de 60 días salgan de España, so pena de 100 azotes y destierro la primera vez, y que les corten las orejas, Ambrosio, y los tornen a desterrar por la segunda vez que fueron hallados. Pragmática del rey Felipe IV, firmada el 8 de marzo de 1633. Y mandamos a todas las justicias que, teniendo noticia que andan gitanos en su partido o salteadores, o sea, los equiparan, se reúnan todos y con la prevención necesaria de gentes, perros y armas, los cerquen, prendan o maten, y si los prendieren a los gitanos y gitanas que, por alguna causa justa, no merecieren pena de muerte ni galeras, que se queden esclavos para toda la vida. La pragmática del rey Carlos III tiene un total de 20 artículos, que yo evidentemente no lo voy a leer, solamente voy a leer un par de ellos. El artículo 11 dice: a los que no hubieran dejado el traje, la lengua o modales, y a los que, aparentando vestir y hablar como los demás vasallos, y aún elegir domicilio, continuaren saliendo a vagar por caminos y despoblados, aunque sea con el pretexto de pasar a mercados y ferias, se les perseguirá, se les prenderá por las justicias, formando proceso y lista de ellos con sus nombres y apellidos, edad, señor y lugares donde dijeren haber nacido y residido. Ese es el artículo 11. Y el artículo 20, y último, dice: verificado el sello de los llamados gitanos que fueren inobedientes, se les notificará y apercibirá que en caso de reincidencia se les impondrá irremisiblemente la pena de muerte, y así se ejecutará solo con el reconocimiento del sello y la prueba de haber vuelto a su vida anterior. O sea, les mataban por una minucia. Y por último, la pragmática del rey Felipe V, del año 1745, dice: se ordena, atención, cazar a los gitanos por el hierro y por el fuego, y hasta la santidad de los templos podrá ser allanada en su persecución, arrancándolos de las gradas del altar si hasta él llegaren huyendo en busca de asilo. Estas son algunas de las pragmáticas que algunos reyes sacaron, pero hay cosas muy curiosas. Hay un poco de ensañamiento ahí, ¿eh? Ya hasta usar perro y a la cacería. Como si fueran animales, bestias de carga. Pero quiero continuar, porque hay una figura muy importante de la literatura española, que fue don Miguel de Cervantes, y la literatura también ha contribuido a engrandecer y denostar el mito gitano y de su personalidad. Como decía, don Miguel de Cervantes, el famoso autor del libro del Quijote, no solamente escribió ese libro, escribió otros muchos, claro. Y entre ellos escribió uno que se llama La Gitanilla, publicado en 1613. Y os voy a leer solamente 4 párrafos de ese libro que dice, atención: parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones. Nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones y finalmente salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo. Y la gana de hurtar en ellos son como accidentes inseparables que no se quitan ni con la muerte. Algunas administraciones estatales o locales también han apuntado en la misma dirección, porque dice: el gitano con la mayor naturalidad muestra un absoluto pasotismo ante la ley escrita que incide en una situación de clandestinidad e ilegalidad, al tiempo que conlleva un grado de delincuencia cuasi permanente por la incitación al robo y al hurto. No es menos cierto que en algunos casos de tímidos intentos de integración en diversas áreas, los miembros de la comunidad gitana casi siempre lo hicieron de una forma diferente a lo exigido por los principios más elementales de la ética social.
Incluso, Ambrosio, la criminología, una disciplina en principio exenta de valores, redunda en los mismos tópicos. César el Ambrosio, o Lobroso, padre del positivismo criminológico, afirmaba que los gitanos son la imagen viva de una raza entera de delincuentes que reproducen todas las pasiones y vicios. E incluso un documento de la Administración de Penitenciarías Española del año 1951 dice: yo hablo aquí del gitano errante, del gitano ladrón, enemigo de la propiedad, de ese gitano que se cree en el derecho de desvalijar. El otro gitano, el gitano emancipado, el gitano integrado, el gitano elevado a la jerarquía de ciudadano por haber entrado dentro de la ley, ese gitano ya no es gitano, ha perdido su gitanería. O sea, se asociaba que el gitano integrado ha perdido su gitanería y que solamente son gitanos aquellos que obedecen a los tópicos marcados por la sociedad. Vamos entrando ya en la era contemporánea, ¿vale? No sé cómo vamos de tiempo, pero en el siglo XXI observamos que se siguen sin aceptar a este grupo social llamado gitano. La exterminación, afortunadamente, ya no existe, pero su persecución está reciente. Así, en tiempos del franquismo, los gitanos tenían que vivir como aquellos que huyen de la justicia, semi-escondidos, porque nada más verles la Guardia Civil sin apenas pedirles papeles y sin escucharles, les echaban de donde estaban, llegaban a otro sitio y les volvían a echar, y así sucesivamente de un sitio a otro. Los gitanos viejos, y quiero pararme un momentín, antes me hablabas tú de la figura del patriarca. Bueno, todos los gitanos que me están escuchando saben que la palabra patriarca no es una palabra de creación gitana, es una creación que el pueblo payo nos ha atribuido. Nosotros a los hombres que intentan de poner un poco de cordura y arreglar los problemas les llamamos gitanos viejos, de respeto. Pero damos por válida la palabra patriarca, ¿vale? La damos por válida. Pues los patriarcas cuentan que cuando se acercaban a un pueblo payo, las vecinas, al verles llegar, llamaban a las gallinas. Las llamaban, pitus, 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 llamaban a las gallinas, por miedo a que los gitanos se las robasen. De igual manera, si se daba el caso que se echaba en falta alguna gallina del corral, en aquel momento los vecinos se ponían nerviosos y sin buscar más decían que le faltaba aquellas gallinas y que habían sido, ¿quién? Pues los gitanos. Los gitanos, ¿Quién va a efectivamente. ser? Con la fama. Porque les habían visto por aquel lugar. El siguiente paso, ¿cuál sería? Llamar a la Guardia Civil, que se presentaba en aquel lugar, detenían a los gitanos y sin más explicaciones les llevaban al cuartel, donde se les pegaba un palizón de muerte. Se cuenta que a veces llegaba la dueña de las gallinas, después de haberle pegado a los gitanos, se cuenta que llegaba la dueña de las gallinas al cuartel y decía, no, que apareció la gallina. Que las gallinas han aparecido, ¿de acuerdo? Pero los palos ya no había que se los quitara. También se cuenta que a veces las familias gitanas que pasaron por lo indecible, de malos tratos, vejaciones, persecuciones, humillaciones, pues se encontraban esperando que se cocinaran unas patatas en una olla, con un hambre tremenda, porque no habían probado bocado, ni los mayores ni las criaturas. Estaban todos sentados y arremolinados alrededor del fuego. En ese momento crítico llegaba la Guardia Civil y sin compasión ni miras de ninguna clase, le pegaba una patada a la olla y tiraban las patatas y cogían a los gitanos y los tiraban de allí sin ningún miramiento. Esto que estoy diciendo a mí me está llegando al alma, ¿vale? Porque yo me siento identificado con todo lo que estoy contando. Quiero que sepan otro dato muy importante. En España, el 14 de mayo de 1943, fecha en la que se redactó el reglamento de la Guardia Civil, figuraban 3 artículos, Ambrosio. Dentro del reglamento de la Guardia Civil figuraban 3 artículos claramente antigitanos. Artículo 4, artículo 5 y artículo 6, que te los leo en un pispás. Artículo 4. Se vigilará escrupulosamente a los gitanos, cuidando mucho de reconocer todos los documentos que tengan, confrontar sus señas particulares, observar sus trajes, averiguar su modo de vida y cuanto produzca a formar una idea exacta de sus movimientos y ocupaciones, indagando el punto al que se dirigen en sus viajes y el objeto de ellos.
artículo 5. Como esta clase de gente no tiene por lo general residencia fija, se traslada con mucha frecuencia de un lugar a otro en los que son desconocidos, conviene tomar en ellos todas las noticias necesarias para impedir que cometan robos de caballerías y de otra especie. Esto solamente se aplicaba a los gitanos. Y por último, el artículo 6. Está mandado que los gitanos y chalanes, un chalán es una persona que negocia especialmente con ganado y es muy hábil para ello, ¿vale? Que lleven además de su cédula personal de identificación la patente de Hacienda que les autorice para ejercer la industria del tratante de caballerías. Por cada una de estas llevarán una guía con clase de procedencia, edad, hierro y señas, la cual se entregará al comprador. Los que no vayan provistos de estos documentos o los que de su examen o comprobación resulte que no están en regla, serán detenidos por la Guardia Civil y puestos a disposición de la autoridad competente como infractores de la ley. Aquí finalizo la parte histórica de mi pueblo, el pueblo gitano. ¿De acuerdo? Entonces, si vosotros lo veis oportuno, a partir de este momento podemos entrar ya en la dinámica del principio del cambio. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el principio del cambio? Hemos hablado ya de él. Sí, pero hemos hablado del cambio a nivel cristiano. Claro. A nivel cristiano. Claro. Yo quiero hablar del principio del cambio a nivel social. ¿Vale? ¿Cuándo empieza este cambio? Pues está constatado que coincide con el periodo de la transición española, a partir del año 1977, donde en España hay un cambio en cuanto al tratamiento del tema gitano. ¿De acuerdo? Con la entrada de la democracia. Bueno, sí, la entrada de la democracia, pero aún no se había editado la Constitución española. Porque los artículos antigitanos, esto me llena de orgullo, como diría un político, me llena de orgullo y satisfacción, como diría el antiguo rey de España, porque hay un gitano, y quiero hacer mención de él de una forma muy efusiva, que es don Juan de Dios Ramírez Heredia, que salió de la nada, de la provincia de Cádiz, analfabeto, y ha llegado a ser doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz. Tiene la carrera de abogado, tiene la carrera de periodista, fue diputado por el Partido Socialista, ¿de acuerdo? Y, eso que lo sepa toda España, la Carta Magna de la Constitución Española lleva la firma de un gitano, Juan de Dios Ramírez Heredia. Pues le voy a contar algo histórico, verán. Era el día 7 de junio. Lo digo ese día porque coincide que la fecha de mi cumpleaños, el 7 de junio. En el año 1978, la selección española se jugaba el ser o no ser de su pase a cuartos de final en los mundiales que se estaban celebrando en Argentina. Se estaban jugando el pase a cuartos de final con la todopoderosa Brasil. ¿De acuerdo? Pero en ese preciso instante había un pleno en el Congreso de los Diputados. 286 diputados estaban debatiendo varios temas allí, deseando determinar todos para irse a ver el partido Brasil-España. Lógicamente en televisiones en blanco y negro, porque claro, todavía no se había implantado de una forma grande la televisión en color. Bueno, cuando llega el turno de oradores, le toca el turno al Partido Socialista y allí aparece Juan de Dios Ramírez Heredia. Se sube a la estrada y todos pensaban que era una intervención de transición, para terminar pronto y que se marcharan a ver el partido. Este hombre empezó a defender los derechos de su pueblo. No es cristiano. Yo he tenido oportunidad de compartir mesa en una conferencia con él en la Universidad de Murcia. Es una persona encantadora. Empezó a hablar y hablar y hablar, y a medida que él iba hablando, tiene un carisma especial este hombre que capta la atención de la gente con una facilidad pasmosa. Pues poquito a poco la gente que estaban allí, los diputados, poquito a poco fueron prestándole atención. Y empezó a hablar de los sufrimientos del pueblo gitano, de las persecuciones, de todo el daño que se le ha causado, de todo el mal al que hemos sido sometidos. Y habló de estos 3 artículos antigitanos del reglamento interno de la Guardia Civil. Y después de una larga intervención en la que se olvidaron por completo del partido España-Brasil, jamás se ha oído en el Congreso de los Diputados un aplauso tan prolongado y tan vehemente como el que se le tributó a Juan de Dios Ramírez Heredia, y gracias a su intervención estos 3 artículos de la Guardia Civil fueron suprimidos del reglamento interno. ¿De acuerdo? No sé si quieres que
No, me parece muy interesante. Nosotros estamos ya finalizando el programa. Ahí se me ha parado el reloj. Entonces, yo creo que da para analizar la situación actual, da para otro programa ya centrándonos en la actualidad solamente después de esta base. Pero yo creo que en el punto que nos encontramos sí que sería bueno ir concluyendo un poco con qué hizo. Hemos visto fuera del pueblo gitano, hay ahora mismo, hay racismo dentro y fuera del pueblo gitano, hay racismo Sí lo hay. al día de hoy. Sí lo hay, sí lo hay. Concluimos que sí lo hay. Sí. Vosotros y dentro de la iglesia, porque vosotros sabéis que, por ejemplo, Filadelfia, la mayoría son gitanos, pero hay también payos dentro de la iglesia de Filadelfia, igual que en las iglesias que no son de Filadelfia, también hay gitanos. Sí. Aunque su mayoría más o menos va respetando un poco. ¿Se observa racismo dentro y fuera? Yo no sé lo que Pepe opinará. Pues lo que es racismo general no. Puede ser, como ha dicho el hermano antes, a micro cerrado, ciertos focos de racismo pueden existir. Pero no es es por la condición, quizás por la condición de expresividad, por la condición también de carácter, por la condición, más bien por esa causa, porque no concibe tampoco en mi mente de que una persona que es semejante, o sea, tiene la imagen de Dios, Claro. se pueda despreciar, porque la palabra de Dios declara que si no amamos a los hermanos que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos? Pero hay ciertos, quizás, digamos, raíces, Sí, ¿verdad? sectores, sí. Y pequeños sectores, pequeños focos, que esas raíces, pues desde aquí también queremos, de alguna manera, hacer un llamamiento a que esas raíces puedan desaparecer por completo. Si algunos focos de entidad religiosa, sobre todo cristiana, pues que hoy esos muros, se han quedado algunos cimientos de esos muros, desaparezcan. Y tanto en un pueblo como en el otro. Exactamente. Paco, una pregunta un poco directa. ¿Y el pueblo gitano, cabe la posibilidad de que también rechace un poco al no gitano? Al no gitano, evidentemente. Vamos a ver. Porque ha podido quedar un resentimiento histórico. No, yo no lo llamaría resentimiento, yo le llamo mecanismo de autodefensa. ¿Vale? Todo lo que es diferente causa desconfianza. Quizás yo no sea la persona más adecuada para decir si dentro de la iglesia de Filadelfia hay racismo o rechazo hacia el pueblo payo. Para eso me tendría que ver yo en la piel de un payo dentro de Filadelfia. Sí puedo decir cómo me he sentido yo cuando he ido a iglesias que no son gitanas. Me he sentido desplazado, ¿vale? A pesar de que por mi aspecto yo no pueda parecer gitano. Pero en el momento que se sabe que hay un gitano, yo qué sé... Pero no serán todos los casos. No, al caso. contrario. Yo he tenido oportunidad de predicar en iglesias fuera de Filadelfia, de denominaciones que no son gitanas. Tengo grandes amigos y me enorgullezco de ello. Pero si se me pregunta si yo percibo cierto aire, lamentablemente, y teniendo que ser sincero, sí, ¿vale? Como decía Pepe, no en una forma mayoritaria, pero muy sí, reducido, pero sí se puede reducido. dar, O sea, se puede todavía dar. quedan esos pequeños recelos, esos prejuicios raciales, ¿de acuerdo? Tanto en un lado como en otro. Porque nosotros yo llevo pastoreando iglesias casi 30 años. A lo largo de esos 30 años yo he tenido, dentro de la membresía de las iglesias que yo he pastoreado, he tenido gente que han sido payos. Han estado con nosotros un tiempo, pero yo no sé qué pasa, si es la llamada de la sangre o lo que sea, que tarde o temprano se nos van. Yo puedo decir lo mismo, a diferencia en el otro bando, yo puedo decir que hemos tenido muchos gitanos, pero tarde o temprano parece Igual, que se claro, suelen ir. es lo que decía, es la llamada de la sangre. Y yo a veces he llegado a la misma conclusión, y no lo habíamos hablado antes, que quizás la sangre tira y se encuentran como más familiaridad. Sí, cada uno se encuentra más cómodo dentro de su propio entorno. Bueno, también un matiz, y terminamos orando, porque el tiempo apremia, ya me avisan, y es que tampoco aunque la mayoría sí, tampoco todas las iglesias de gitanos son de Filadelfia, aunque hicieron un papel importantísimo, sí que hay algunas pero que están... un 95% son Filadelfia. Una gran mayoría. ¿Qué os parece si pasamos página histórica para centrarnos en el próximo programa y hacemos una oración bilateral? Y a mí me gustaría pedir perdón en nombre, simbólicamente, ¿no?, de lo que se hizo, pero también recibir el perdón de corazón en nombre del pueblo gitano que representáis aquí en este programa, también al mal que se os ha hecho, al agravio. Jesús nos enseñó a pagar bien por mal,
Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalo, no sabe lo que hacen. Esteban siguió ese mismo consejo, principio, y eso trae reconciliación. Y quiera Dios que haya un efecto espiritual, ¿no?, a ambos pueblos. ¿Por qué no? ¿Parece bien? Y pasamos página y ya nos centramos en el presente, en el próximo programa. Padre, en el nombre de Jesús pedimos perdón, cómo no, por todo daño que el pueblo castellano, el pueblo español, a través de estas leyes llamadas pragmáticas, en la regulación, ejerció persiguiendo al fuego, a la prisión, a galeras, a la muerte, a un pueblo que merecía un respeto, como es el pueblo gitano, como todo individuo, ser humano, pueblo, raza, nación, porque tú creaste pluralmente a toda raza y nosotros obviamente violamos por desconocimiento, por ignorancia, por estrategias diabólicas a un pueblo que mereció una oportunidad y quizás se le forzó a la delincuencia, a la marginalidad, y quizás hay más responsabilidad que culpabilidad en ese pueblo. Así que, Señor, perdona toda atrocidad y que eso no sea una barrera para un futuro que pueda caminar de la mano en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y vosotros podéis orar también. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor mi Dios, aunque, Señor mi Dios, tú nos has perdonado, nos has rescatado de la vana manera de vivir y nos has dado herencia con los santos, Señor. Amén. Hoy, como representación entre mi hermano Paco, Señor mi Dios, yo te ruego, Señor mi Dios, que en esta mañana saques toda raíz, Señor mi Dios, Amén. de dolor, Amén. toda raíz de amargura. Sí, Señor. Todo aquello, Señor mi Dios, de malos pensamientos, de maldad, de maldición, Señor mi Dios, que quite, Señor, de mi pueblo, Señor mi Dios, todo espíritu de racismo, todo espíritu, Señor mi Dios, de rivalidad. Te lo ruego, Señor, y te lo suplico en esta mañana, Padre, que en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, todo aquello, Padre, que se ha levantado, todo muro que se ha levantado, sea derribado, Amén. Señor, mi Sí, Dios, Señor. para que podamos tener comunión, Señor, para que podamos vivir libres de estas ataduras, de estas circunstancias, para que podamos vivir, Señor, en libertad de comunión, Señor, mi Dios, con nuestros hermanos, Señor, mi Dios, que no son de nuestra misma raza, pero hemos sido unidos, Señor, mediante la cruz del Calvario. Yo te ruego, Señor, que esto se haga una realidad. Te lo ruego, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sí, Señor. Amén. Señor, yo también me quiero unir a las súplicas de mis hermanos. Y quiero cerrar la intervención de hoy, Señor, dándote gracias por haber conocido a mi hermano Ambrosio, Señor, Gloria a ti, y Señor. por darme la oportunidad Bendito de salir en este medio de bendición, que es la televisión, Amén. Señor, para la cual pido mucha bendición. Amén. Sí, Señor. Para todos los que están En el nombre de trabajando, Jesús. Señor, de forma desinteresada en este Sí, lugar. Señor. Te ruego que tú los bendigas y nombre que le de facilites Jesús. los medios, Amén, Señor, amén. para poder expandir el Evangelio. Sí, Señor, tu palabra. También, Señor, recibo, Señor, en mi corazón, con mucho gozo, Señor, Gloria a el Dios. perdón que tu siervo Ambrosio, Señor, ofrece a mi pueblo gitano, Señor. Tú sabes que en mi corazón no hay resentimiento de ninguna clase, todo lo sea, contrario. Señor. Hay muchas ganas de querer convivir con mis hermanos, de compartir y de tener comunión y coinonía con ellos, Señor. Amén. Sí, Señor Jesús. Te pido, Señor, que si por mi parte algo he hecho inadecuado, Señor, en el trato con ellos, pues que también me perdones. Y en nombre de mi pueblo, Señor, si esta súplica sirve de algo, también quiero ofrecer el perdón, Señor, al pueblo payo, si en algo nosotros también hemos hecho algo inadecuado, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestro rechazo hacia ellos, Señor. También queremos pedir perdón, Señor, y esperamos que seamos perdonados por la misericordia de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Pues amigos, amigas, esto ha sido hasta hoy. Seguiremos posiblemente en otro próximo programa. Que el Señor les bendiga y que de todos los pueblos solo seamos todos, si es posible, hijos de Dios, los que no sean criaturas de Dios. Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor sobre él.